Universidad César Vallejo, solo para los que quieren salir adelante. El matrimonio entre Eva y Arturo fue puramente estratégico, debido a su lejano parentesco con don Julio, quien era el patrón de la hacienda. Inmediatamente después de la boda, el patrón ascendió a Arturo de mayordomo de campo con un salario de 60 soles y una modesta ración de carne y arroz. Administrador general con un salario mensual de 150 soles y 3 comidas diarias. Este ascenso no solo mejoró la calidad de vida de Arturo, sino que también le dio un estatus y una posición que nunca se había imaginado, aunque el parentesco con el patrón no significaba mucho para él, un hombre duro, vanidoso y avaro. El matrimonio cambió parcialmente la forma en la que se refería a su antiguo mayordomo. Eva quedó embarazada, pero al dar a luz, dio a luz a una niña durante la cena. La esposa del patrón comentó eso a su marido, quien simplemente declaró que Eva era una tonta por no haber dado a luz a un hijo varón. El patrón hablaba con un acento peculiar, como si fuera chino y no entendiera español. No, era un hábito de soberbia y dominio. Durante la época en la que la hacienda estaba bajo su padre, la mayoría de los trabajadores eran chinos y eran tratados como esclavos. Pero influyó en el patrón, quien continuó hablando en un español chinesco con sus empleados, incluso después de que estos eran indígenas de la sierra peruana. El trato de don Julio hablaba con un acento peculiar y distorsionado, como si fuera chino, un hábito que había heredado de su padre, quien había gobernado la hacienda con mano de hierro sobre los trabajadores chinos. Aunque los tiempos habían cambiado, don Julio mantenía esta costumbre como una forma de imponer su autoridad y recordarles su lugar en la jerarquía social de la hacienda. En el día del nacimiento de la hija del administrador, don Julio lo llamó a su oficina después de la cena y lo respondió por no haber engendrado un hijo varón. El administrador, visiblemente emocionado por la atención del patrón hacia su familia, se sintió honrado y orgulloso, aunque también avergonzado y no supo cómo responder. El patrón agregó paternalmente que si Arturo lograba tener un hijo varón, recibiría 100,000 soles como recompensa. Sin esperar a que el administrador le agradeciera, don Julio dejó la oficina con sus largas zancadas. Desde entonces, el administrador vivía obsesionado con la idea de tener un hijo varón. Tan pronto como hizo la promesa, se la comunicó a su esposa, quien, en su inocencia, recibió la noticia con alegría y entusiasmo. Entonces, en ese momento, Arturo le comentó a Eva que tal vez el patrón le estaba ofreciendo una gran suma de dinero por el importante trabajo que él había realizado. Le contó que la semana anterior, un equipo de la contrata Puga había trabajado 6 días en un destajo de corte de caña. Arturo sabía perfectamente esto e incluso había registrado del acontecimiento. Sin embargo, le explicó a Eva que no quiso pagarles el salario correspondiente porque él no había autorizado la visita. Eva, pensativa, le dijo a Arturo que eso era injusto, ya que los obreros debían ser remunerados por su trabajo. Arturo, en tono burlón, respondió que su intención era no pagarles para evitar gastos que según él eran innecesarios. Eva quedó confundida, pensando que el dinero de don Julio iba a otorgarles era un reconocimiento al servicio desinteresado de Arturo hacia los trabajadores. Ambos comenzaron a soñar día y noche con el nacimiento de un hijo varón que les traería la prometida recompensa. Finalmente, Eva quedó embarazada. La pareja esperaba ansiosa la llegada del bebé y justo 7 meses después llegó el momento esperado, el día del parto. Arturo estaba tan nervioso por conocer a su nuevo hijo. Al descubrir que era una niña, se retiró apresuradamente de la habitación, visiblemente decepcionado y triste. La presión de cumplir con las expectativas del patrón y la promesa de la recompensa se habían vuelto demasiado para él.
Eva, más comprensiva y maternal, consoló a una pequeña y le explicó con voz suave que su papá estaba preocupado por las promesas rotas y los planes que no se habían cumplido, pero que eventualmente la amaría tanto como ella desde el momento en que la vio. Eva miró a su bebé con una mezcla de tristeza y alegría, asegurándole que con el tiempo todo se arreglaría. Eva, tratando de equilibrar sus emociones, se dio cuenta de que el amor por su hija y la aceptación de la realidad eran más importantes que las promesas hechas bajo la presión social y familiar. Ella se comprometió a criar a su hija en un ambiente de amor y comprensión, a pesar de las expectativas no cumplidas. Mientras tanto, Arturo, aunque decepcionado inicialmente, comenzó a reflexionar sobre su obsesión y las verdaderas prioridades en la vida. Con el tiempo, Arturo aprendió a valorar a su hija por quien era y no por el género que le representaba. La promesa del dinero se volvió menos importante comparada con la felicidad y la unidad de su familia.